Estás escuchando Audio Artículos, el podcast del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, dedicado a la difusión de investigación jurídica de relevancia. El análisis de hoy se centra en el artículo La legitimidad de la incriminación de los delitos económicos. Este trabajo ha sido desarrollado por el profesor Percy García Cavero, destacado académico de la Universidad de Piura. La conversación empieza ahora. A ver, normalmente cuando pensamos en el concepto de delito, en su castigo, o sea, la imagen mental que nos viene a todos a la cabeza es bastante cruda, bastante directa. Sí, lo típico, un atraco a un banco, por ejemplo. Exacto. Un atraco con pasamontañas, un robo con fuerza en una casa en mitad de la noche, una agresión en la calle. Es un daño visible. Claro, un daño físico innegable. Eso es. Innegable. Y la respuesta matemática de la sociedad ante eso es encerrar a la persona responsable en una celda. Y esa ecuación tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Pero claro, luego cambiamos radicalmente de escenario. Ya lo creo. Imagínate, entramos en un rascacielos de cristal, subimos a la planta 50, abrimos las puertas de una sala de juntas impecable y de repente esa ecuación matemática de la que hablábamos... Salta por los aires. Salta por los aires, sí. Nos adentramos en unas aguas legales increíblemente turbias. Totalmente turbias, sí. Es un territorio donde la línea divisoria entre una estrategia de negocios súper agresiva, pero rentable, y un comportamiento criminal, con pena de cárcel, pues a veces depende de cómo se interprete una sola coma. Madre mía. Una coma en una regulación administrativa hipercompleja. Porque ahí no hay pasamontañas. Ya, no hay armas. Exacto, no hay armas, pero el impacto de una decisión ahí puede hacer tambalear la economía de un país entero. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque me parece fascinante. Hay una exigencia constante en la sociedad hoy en día. O sea, queremos que los llamados delincuentes de cuello blanco, ya sabes. Sí, los directivos de traje y corbata. Esos, los que orquestan fraudes millonarios. Queremos que vayan a prisión. Exigimos verlos entre rejas para, digamos, dar ejemplo. Para sentir que la justicia es igual para todos. Es una demanda súper habitual, claro. Pero, y aquí está el meollo. Alejándonos un poco del ruido mediático y hablando estrictamente desde las bases del derecho, o sea, ¿tiene sentido esta sed de castigo? Esa es la gran pregunta. Claro. ¿Es realmente legítima la forma en que el sistema penal se enfrenta a los delitos económicos hoy en día? Y bueno, para desentrañar todo este laberinto, nos vamos a apoyar en un material de origen espectacular. Sí, un texto buenísimo. Un artículo académico muy profundo, publicado este mismo año, en 2026, en la revista INDRED. Está escrito por el profesor Percy García Cavero. Es una exploración fundamental, la verdad, porque va directamente a la raíz de esa tensión que comentabas. No se limita a, digamos, aplaudir o condenar la indignación de la gente. Ya. Sino que destripa literalmente la arquitectura de nuestras leyes penales. La gran pregunta que subyace en el texto es si en este afán nuestro por perseguir los crímenes corporativos y calmar un poco a la opinión pública, estamos retorciendo los principios básicos de la justicia. Hasta el punto de romperlos. Hasta el punto de romperlos, exactamente. Y creo que para cualquier persona de nuestra audiencia que esté interesada en los engranajes del mundo empresarial, las finanzas o simplemente en cómo el Estado ejerce su poder, entender estas reglas del juego es vital. Indispensable, sí. Porque no estamos debatiendo una teoría filosófica abstracta que se queda ahí cogiendo polvo en una biblioteca. ¿Qué va, qué va? Estamos hablando de los mecanismos exactos que deciden, en el mundo real, si un alto cargo simplemente firma un cheque para pagar una multa y dice, bueno, son gajes del oficio. El coste de hacer negocios, claro. Eso, el coste de hacer negocios. O si, por el contrario, acaba perdiendo su libertad y yendo a la cárcel. Así es. Pero, a ver, antes de poder emitir un veredicto sobre si castigamos bien o mal este tipo de crimen económico, el autor nos pide dar un paso atrás. Vale. Tenemos que responder a una pregunta casi primitiva. O sea, ¿por qué la sociedad castiga un comportamiento en primer lugar? Ya, la base de todo. Exacto. Y el artículo utiliza una lente fantástica para analizar esto. Se basa en la teoría realista de la criminalización del profesor Silva Sánchez. Suena contundente. Lo es. Esta visión, organiza absolutamente todas las infracciones humanas en 3 grandes cajas conceptuales. 3 cajas. De acuerdo. Pues vamos a abrir la primera caja para ver qué hay dentro. Venga. La primera caja contiene los delitos mala in se. Es una expresión en latín que significa malos en sí mismos.
malos en sí mismos, ¿vale? Aquí encontramos aquellas conductas que atacan directamente los bienes humanos intrínsecos. Hablamos de la vida, la integridad física, la libertad fundamental. O sea, un asesinato, una tortura, cosas así. Efectivamente, son actos que cualquier Estado en cualquier época de la historia tiene la obligación moral de perseguir. Claro. Y la respuesta del sistema de justicia en esta primera caja es puramente retributiva. O sea, alguien ha causado una fractura profunda e irreparable en la comunidad y el castigo busca restaurar ese orden. Y ese castigo casi siempre es la prisión efectiva, supongo. Casi siempre, sí. Vale. A ver, el asesinato o una agresión física tienen todo el sentido en esa caja. El daño físico es innegable y exige retribución. Pero asumo que el 90% del mundo empresarial y de sus regulaciones no tratan sobre violencia física, ¿no? Claro que no. Tratan sobre burocracia, flujos de capital, leyes de competencia. Entonces, ¿cómo encaja eso ahí? No podemos tratar un error contable o una infracción administrativa como si fuera un asalto a mano armada. Exactamente. Y por eso mismo necesitamos abrir la segunda caja. A ver la segunda. Aquí habitan los delitos malaquia prohibita, que se traduce básicamente como malos porque están prohibidos. Malos porque lo dice la ley, vaya. Eso es. No son actos inherentemente perversos ni destructivos por naturaleza. Son infracciones de reglas de convivencia, normativas burocráticas o conductas que generan un riesgo abstracto. Ponme un ejemplo de eso, para visualizarlo. Pues imagínate a alguien conduciendo un coche muy por encima del límite de velocidad en una autopista. Vale, va a 180, pero no hay nadie más. Exacto. Esa persona no ha matado a nadie, no ha herido a nadie, o sea, no hay un daño físico real, pero ha quebrado una norma de tráfico que está diseñada para prevenir accidentes fatales. Claro, entiendo. O sea, el objetivo de la multa no es vengarse del conductor por ir rápido. No. Es evitar que el sistema de carreteras se convierta en la ley de la selva. Ese es el punto clave. En esta segunda caja, el objetivo del castigo no es la venganza ni una retribución profunda. Es la prevención. Se busca disuadir. ¿Ya? Y por esa razón, este tipo de delitos se suelen castigar pues con multas económicas, inhabilitaciones, con restricciones de ciertos derechos. Pero muy rara vez con la cárcel. Muy rara vez, efectivamente. Entonces, a ver si lo entiendo. La primera caja es el mal absoluto, lo imperdonable. Y la segunda es saltarse las reglas del juego administrativo. Así es. Pero claro, la vida real nunca es tan blanco o negro. Tiene que haber matices entre, no sé, apuñalar a alguien en un callejón y construirte un cobertizo en el jardín sin pedirle permiso al ayuntamiento. Totalmente. Y lo fascinante aquí es que el propio modelo reconoce esa complejidad con la tercera caja. Son los delitos malaín seperiféricos. Periféricos. Vale, la zona gris. La inmensa zona gris. Aquí entran delitos que protegen bienes cruciales, como por ejemplo la propiedad privada, pero que dependen mucho de cómo cada sociedad organiza sus propias reglas. Claro, porque la propiedad no es la vida humana. Exacto, el robo es el ejemplo perfecto. Proteges algo valioso, la propiedad, pero el concepto mismo de propiedad es una construcción jurídica. Se basa en contratos, en leyes civiles, no es un valor intrínseco humano, como el hecho de estar vivo. Ya. Entiendo. En esta zona gris se entremezclan un poco las dos cosas, la necesidad de retribuir el daño y la de prevenir. Y la conclusión de este análisis es que, en esta tercera caja, la pena de prisión debería ser una medida completamente excepcional. De acuerdo. Pues ya tenemos el mapa completo. Los crímenes moralmente imperdonables, las infracciones de reglas de convivencia y esta zona gris intermedia. Eso es. Entonces, si la cárcel está reservada casi exclusivamente para esa primera caja, la del daño físico intrínseco, ¿qué hacemos con un directivo que defrauda millones mediante ingeniería fiscal, pero oye, no le toca un pelo a nadie? Ya. O sea, ¿dónde encaja exactamente el traje de chaqueta y corbata en todo esto? Pues por regla general, si analizamos la anatomía de los delitos económicos más clásicos, El blanqueo de capitales, los cárteles... sí, la evasión de impuestos, la inmensa mayoría caen de lleno en la segunda caja, en los malaquia prohibita o en los periféricos de la tercera. Vale. Su objetivo suele ser proteger un concepto que es muy etéreo, muy abstracto, como es el buen funcionamiento de la economía, o asegurar la cooperación ciudadana para mantener el estado del bienestar pagando impuestos. Claro, no hay un cadáver en la sala de juntas.
No hay sangre. Todo es abstracto. Todo es abstracto. Y por lo tanto, siguiendo la lógica, la respuesta del Estado debería centrarse en multas astronómicas y sanciones preventivas, no en enviar a ese directivo a una celda de máxima seguridad. Esa es la base, esa es la teoría general. Pero, y aquí viene lo interesante, el análisis legal da un giro argumental brillante en el artículo. Ojo. Señala que, en circunstancias muy específicas, un delito económico puro puede mutar, puede cruzar la frontera y convertirse de repente en un malaínse, en un mal intrínseco de la primera caja. Ostras, aquí es donde se pone realmente interesante la inversión de hoy, como un fraude contable, que al final, son solo números, en una hoja de cálculo, se convierte en algo equivalente a un crimen violento. Pues ocurre cuando la motivación financiera termina destruyendo bienes humanos fundamentales. A ver, explícame eso. Pensemos en una corporación enorme que fabrica productos de consumo, ¿vale? Para maximizar sus beneficios trimestrales, porque hay que contentar a los accionistas, la junta directiva decide, de forma consciente, incumplir sistemáticamente las normativas de seguridad laboral en sus fábricas. Vale, recortan gastos en seguridad. Exacto, sabiendo que es un riesgo inmenso. Y eso acaba provocando que a lo largo del año varios trabajadores sufran amputaciones severas o incluso mueran en la cadena de montaje. Madre mía. O, por ejemplo, en la industria alimentaria o farmacéutica. Imagínate que adulteran productos infantiles para abaratar costes de producción. Ya. El contexto sigue siendo corporativo. La decisión que se tomó fue un simple recorte de presupuesto en un Excel, un tema burocrático económico. Pero el resultado en el mundo real es destrucción física humana directa. Es brutal visto así. O sea, es como si el chef de un restaurante de lujo, para ahorrar en la factura de la luz a final de mes, decide apagar todas las neveras por la noche. Buen ejemplo. En principio, dirías que es una simple infracción administrativa. Se está saltando la normativa de sanidad. Claro. Pero a la mañana siguiente sirve la comida, provoca una intoxicación masiva y acaba con la vida de varios clientes. Exactamente eso. De repente, la ley ya no puede tratar a ese gerente o a la junta directiva como simples infractores burocráticos. Sus decisiones económicas, su Excel, ha actuado como un arma. Así es. Y en esos casos, el artículo deja clarísimo que la aplicación de penas de prisión efectivas está plenamente justificada desde la teoría legal más estricta. Lógico, hay que responder a un daño físico real. Pero claro, la realidad es que esos casos tan extremos son la minoría. El 99% de los delitos económicos son puramente abstractos. Y además, cambian constantemente. Y eso nos lleva a un problema legislativo gigantesco, ¿no? ¡Enorme! ¿Cómo redactas leyes para un mercado financiero que evoluciona literalmente a la velocidad de la luz? Con nuevos derivados, algoritmos de trading, criptoactivos. Claro, si el principio de la ley penal exige ser increíblemente precisa. ¿Cómo persigues a alguien por manipular un instrumento financiero que, literal, ni siquiera existía cuando se escribió la ley en el Congreso? Pues para lidiar con este dinamismo, los legisladores usan unas tácticas que, fíjate, vuelven locos a los puristas del derecho. Me lo imagino. La principal es el uso de lo que llaman tipos penales abiertos y leyes penales en blanco. Leyes en blanco. Suena a cheque en blanco. Un poco sí. Básicamente, el Parlamento aprueba una norma penal que es muy genérica y delega en un juez la tarea de rellenar los huecos acudiendo a regulaciones administrativas externas. A ver, danos un ejemplo para aterrizarlo. Por ejemplo, el Código Penal dirá simplemente que es delito infringir gravemente las normativas del mercado de valores. Ya está. Pero es una agencia gubernamental externa, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la que define en su día a día qué es exactamente esa normativa. Espera un momento. Vamos a detenernos aquí, porque esto choca frontalmente con algo muy básico. Dime. El principio fundamental, la piedra angular de cualquier Estado de Derecho que se precie es la previsibilidad, ¿verdad? Sí, el principio de legalidad. Los ciudadanos y las empresas también necesitan saber con absoluta certeza qué está prohibido antes de actuar. Claro. Si la ley es un tipo abierto, o sea, no estamos permitiendo que se castigue a la gente por reglas que un juez o una agencia se van inventando o interpretando sobre la marcha. Pues fíjate, si conectamos esto con el panorama general de las garantías constitucionales, esa preocupación que tienes es idéntica a la que tienen los teóricos legales más clásicos. Ven esto como una amenaza real. Es que lo parece. Sin embargo, el marco de García Cabero aclara que flexibilizar la ley no es sinónimo de renunciar a ella. ¿Vale?
Esta elasticidad se tolera jurídicamente porque, sinceramente, es la única forma de que el sistema no colapse ante tanta innovación tecnológica y financiera. Pero, para que sea legítimo, impone un requisito innegociable. ¿Cuál es? Tiene que existir una previsibilidad objetiva. Vale, ¿y cómo se consigue esa previsibilidad objetiva en medio de este caos regulatorio? Significa que las conexiones entre la ley penal general y la norma administrativa específica tienen que ser cristalinas. El juez no puede improvisar de la nada. Ya, no puede sacarse un delito de la chistera. Exacto. La ley tiene que apuntar a reglamentos muy concretos, de modo que cualquier directivo, si hace los deberes y consulta a su equipo de abogados, pueda trazar la línea y saber matemáticamente qué es delito y qué no antes de firmar el documento. Entiendo. Si esa conexión es vaga o difusa. Entonces la ley penal es inválida, se anula. Vale, la flexibilidad es un mal necesario, pero con límites estrictos. Me convence. Pero hay otro concepto en esta arquitectura legal que resulta aún más resbaladizo: castigar los peligros acumulativos. Ese tema es clave. Claro, hasta ahora hemos hablado de que hace falta un daño para justificar el peso de la ley. Pero el documento habla de castigar conductas que, por sí solas, no hacen absolutamente ningún daño empírico. Sí. El delito de contaminación ambiental es el caso de estudio perfecto para entender esta acumulación. A ver. Imagínate un río inmenso, caudaloso. ¿Vale? Y una sola fábrica decide verter, 100 litros de un producto químico tóxico. Esos 100 litros, diluidos en el enorme volumen de agua del río, no matan a un solo pez. Claro, se disuelve. Empíricamente, el daño demostrable de esa fábrica individual es cero. El derecho penal tradicional se cruzaría de brazos y diría, bueno, no hay daño causal, no hay delito. Tiene lógica antigua. Pero, ¿qué pasa si 500 fábricas en el mismo río hacen exactamente lo mismo? Que el ecosistema colapsa y el río muere por completo. Exacto. Pero claro, si el sistema legal tiene que esperar a que el río muera para actuar y decir, mira, hay daño, pues ya es demasiado tarde. Efectivamente. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo argumenta un tribunal que es legítimo procesar a la primera fábrica por aportar una simple gota de agua imperceptible en esa inundación? La genialidad de la teoría actual es que no castiga esa gota de agua por su daño físico, porque, como decíamos, es indemostrable, sino que utiliza un concepto normativo: el castigo al parasitismo corporativo. El parasitismo. Lo que en el mundo anglosajón, en la economía, se conoce como freeloading. ¿Los polizones del sistema? Exactamente. La lógica es esta. La sociedad entera y las empresas competidoras están haciendo un enorme esfuerzo económico, gastando dinero, por instalar filtros y mantener el ecosistema sano cumpliendo la ley. Ya, claro. La empresa que vierte el tóxico se está aprovechando parasitariamente de ese esfuerzo colectivo, para reducir sus propios costes de producción y ganar una ventaja competitiva desleal. Pero, a nivel de juzgado, ¿cómo demuestra un fiscal que una empresa específica se está aprovechando de las demás si el daño físico del río es invisible? O sea, ¿cómo cuantificas ese aprovechamiento parasitario? A través de los costes evitados. ¡Ostras! Los fiscales no miden los litros de veneno en el agua, miden el balance contable de la empresa. ¡Qué interesante! Si la empresa se ha ahorrado, digamos, 2 millones de euros al no instalar la planta de tratamiento de aguas que exige la normativa, esos 2 millones son la medida exacta de su ventaja parasitaria. O sea, el ahorro ilícito es el delito. Ese aprovechamiento injusto, esa quiebra de la lealtad hacia las reglas que mantienen viva la economía y el medio ambiente, es la verdadera lesión que persigue hoy el derecho penal en estos casos. ¿Qué cambio de perspectiva tan radical? O sea, no se persigue la contaminación en sí, sino la trampa competitiva frente a los demás. Exactamente. Bien, pues ya entendemos la maquinaria. Tenemos leyes elásticas que persiguen peligros abstractos y castigan a los parásitos del sistema. Sí. Y esto nos lleva de cabeza al siguiente nivel de complejidad de esta inversión. A ver. Cuando se detecta este parasitismo en, un entramado financiero internacional enorme, ¿a quién se le ponen las esposas? Esa es la gran batalla, sí. ¿Al peón de la oficina que le da al botón de ejecutar o a la corporación como ente invisible? Y aquí el análisis del profesor García Cabero es muy crítico con lo que se llama el sistema unitario de autor. ¿Y eso qué es? En delitos como el blanqueo de capitales, algunos legisladores, para asegurar condenas rápidas y no complicarse, meten a todos los participantes en el mismo saco penal, unifican la autoría sin hacer apenas distinciones.
O sea que la ley, de forma ciega, trata igual al gran arquitecto del fraude que al último eslabón de la cadena de mando. Precisamente. Permite que un juez tenga en su mesa, enfrentándose exactamente a la misma pena base, al gran jefe de un cartel internacional que lava 1.000 millones en paraísos fiscales. Ya, Y al comúnmente llamado pitufo. el pitufo. Sí, el pitufo suele ser una persona en situación de muchísima precariedad, a la que a lo mejor le pagan 50 euros por ir a distintos cajeros automáticos de la ciudad haciendo ingresos en efectivo muy pequeños para no hacer saltar las alarmas del banco. Ya, el último mono. Unificarlos a ambos, bajo la misma etiqueta de autor, destruye por completo el principio de proporcionalidad de las penas y deja en manos del juez la tarea casi heroica de ajustar las penas en la sentencia para que no sea un disparate total. Es que no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de la justicia retributiva, equiparar a alguien totalmente prescindible y encima explotado con el cerebro de la operación es una locura. Es una locura legislativa. Pero demos el salto definitivo en esto de quién es el culpable. Porque hoy en día la ley permite condenar penalmente a la propia empresa, a la persona jurídica. Así es, la responsabilidad penal corporativa. Y aquí la lógica parece romperse otra vez. Porque, obviamente, y vuelvo a lo de antes, no se le pueden poner esposas a un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. No, ni enviarlo al calabozo. Ni enviar a una multinacional a una celda de 3x3. Entonces, si la empresa es culpable por sí misma, ¿dónde reside exactamente su mente? Es una pregunta muy profunda. O sea, ¿cómo puede tener voluntad real de delinquir una simple abstracción legal? Este es, sin lugar a dudas, uno de los conceptos técnicos más brillantes de todo el análisis que estamos viendo. Tradicionalmente, claro, la ley exigía un ser humano. Porque solo nosotros tenemos conciencia moral o voluntad. Exacto. Castigar a toda una empresa de, no sé, 10.000 trabajadores simplemente porque uno de sus directivos decidió cobrar un soborno por su cuenta es algo que se llama heterorresponsabilidad. Castigar a unos por lo que hacen otros. Exacto, y el autor lo rechaza por completo. Es profundamente injusto castigar a todo el colectivo por el pecado individual de una persona. Vale, entonces para que sea justo, ¿la corporación tiene que pecar por sí misma? Sí, tiene que haber lo que se llama una autorresponsabilidad. Pero, insisto, y vuelvo a la pregunta, ¿cómo peca una corporación si no tiene alma ni cerebro biológico? Peca a través de una construcción dogmática fascinante llamada culpabilidad analógica o analogy relationis. Vale, tradúceme eso. El equivalente corporativo a la conciencia humana, al conocimiento o a la intención de un ser humano es la información. La información. El flujo de información interna es literalmente el cerebro de la empresa. Ostras, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica judicial? ¿Te pongo un ejemplo? Sí, porque si un correo electrónico sobre un riesgo financiero inminente se queda enterrado en un servidor antiguo, o, no sé, un informe de auditoría supercrítico es ignorado por la junta directiva en una reunión, esa es la intención criminal de la empresa. Exactamente, esa. Imagínate un departamento de cumplimiento normativo, lo que ahora llaman compliance en las empresas. Sí. Ese departamento redacta un informe alertando de que ciertos contratos que tienen en el extranjero presentan indicios muy claros de soborno a funcionarios. Saltan las alarmas internas. Saltan las alarmas. Pero si la junta directiva ignora ese informe, si la empresa no tiene protocolos reales para escalar esa información urgente y detener la operación, Entiendo. ese fallo estructural, esa ceguera voluntaria u omisión deliberada en la gestión de sus propios datos es su verdadera culpa. Es su negligencia institucional. Efectivamente, el delito penal de la empresa, de la persona jurídica, no es el soborno en sí que pagó aquel empleado corrupto, Vale. sino haber cultivado a propósito una organización interna tan defectuosa, tan carente de controles efectivos, que permitió que esa información vital fuera ignorada sistemáticamente. Claro. Su mala organización es, a ojos de la ley, su voluntad de delinquir. Es una metáfora espectacular. Y la verdad es que aterriza perfectamente en la realidad corporativa de hoy en día. Sí. O sea, la información es la mente. Y la desorganización consciente de esa información es la voluntad criminal. Lo has resumido a la perfección. Vale, pues llegados a este punto, creo que ya tenemos las bases filosóficas de las tres cajas, entendemos las leyes flexibles, cómo se calcula el parasitismo y dónde reside la mente criminal de la empresa. Todo el recorrido dogmático. El círculo se cierra entonces en la sala de audiencias con el juez. Y aquí surge el gran choque que adelantaba Santas. ¿Qué hacemos con los culpables? O sea, ¿prisión efectiva en todos los casos, caiga quien caiga, o aplicamos medidas alternativas?
Y aquí es donde asistimos a una colisión frontal entre lo que demanda la gente en la calle y lo que dice la dogmática legal más pura. A ver, El texto ilustra esto con una ley muy concreta, la reciente Ley de Delitos Económicos de Chile, que es un ejemplo perfecto de una tendencia mundial hacia la política de mano dura. ya, el populismo punitivo, que le llaman algunos. Exacto. Esta legislación en Chile se diseñó con el propósito casi exclusivo de asegurar que los delincuentes de cuello blanco cumplan siempre penas de prisión efectiva, Sin excepciones. eliminando drásticamente alternativas que antes existían, como la libertad condicional, las supermultas o el trabajo comunitario. Bueno, a ver, hay que reconocer a los lados del debate aquí para quienes nos escuchan y es importante mantener una mirada completamente imparcial ante esto. Claro, es un tema muy polarizante. Por un lado, a pie de calle, o sea, la sociedad ve en las noticias cómo un alto directivo desvía millones de euros con un clic desde su ordenador hacia un paraíso fiscal, Sí, lo vemos casi cada semana. paga a los mejores abogados del país, abona una fianza millonaria, que para él es calderella, y jamás llega a pisar el patio de una cárcel. Genera mucha impotencia. Genera una sensación asfixiante de impunidad. La idea que se le queda a la gente es que hay un código penal suave para ricos y otro muy duro para el resto. Es muy comprensible ese sentimiento. Pero, claro, por otro lado, y yendo al otro extremo, si nos ceñimos a la teoría legal pura, que acabamos de explorar hoy contigo, la inmensa mayoría de estas conductas de despacho son infracciones burocráticas o de riesgo abstracto. De la segunda caja. Exacto, no hay violencia física. Y la teoría en la primera caja que nos contaste dice que la prisión, la privación de libertad, está reservada casi en exclusiva para los daños irreparables a bienes humanos intrínsecos. Así es. Entonces, endurecer las leyes económicas única y exclusivamente para aplacar el enfado público parece destrozar la coherencia interna de por qué castigamos en una democracia. Pues esto que dices plantea una pregunta interesantísima y expone la mayor contradicción de todo este debate. Cuéntame. Quienes defienden estas leyes implacables usan muchísimo el argumento de la resocialización. ¿Cómo es eso? Dicen, a ver, el sistema de penas alternativas a la prisión se creó en su día para resocializar a personas marginadas, personas sin recursos que delinquen por necesidad. Vale. Pero un alto ejecutivo, el presidente de un banco, ya es una persona exitosa, rica y perfectamente integrada en las dinámicas de la sociedad. Ya entiendo por dónde van. Como no necesita ser resocializado porque ya lo está, enviémoslo a prisión para dar un castigo ejemplar, que aterrorice a otros posibles defraudadores. O sea, utilizar a un ser humano en concreto, meterlo en una celda, usarlo como cabeza de turco, Sí, como una valla publicitaria para enviar un mensaje intimidatorio al mercado. tela. Lo que técnicamente en derecho se denomina prevención general negativa. Y la respuesta académica del autor a esto es absolutamente demoledora. ¿Qué dice? Dice que esto es absolutamente ilegítimo. Claro. Utilizar la vida y la libertad de una persona como un mero instrumento político para mandar recados a la sociedad es una violación flagrante de la dignidad humana. Totalmente de acuerdo con esa visión teórica. Pero además destroza la falacia de la resocialización. El autor explica que el verdadero objetivo primario de las penas alternativas no es resocializar a nadie positivamente. El objetivo es evitar la masiva desocialización que provoca entrar en una cárcel. Ostras, qué matiz tan importante. Claro, la cárcel te arranca de tu familia, Te aísla por completo. te destruye la red de apoyo, te destroza la salud mental, te expone a violencia y elimina todas tus perspectivas futuras de reincorporación, independientemente de si tienes un saldo bancario millonario o no. Precisamente. Y ese efecto devastador, esa desocialización tan profunda, ocurre igual para quien roba en el supermercado por necesidad que para quien comete fraude fiscal desde un despacho. Te destroza la vida igual. Igual. Por lo tanto, el argumento central del artículo es que en los delitos de la segunda caja, los malaquia prohibita, donde no ha habido daño físico a ningún ser humano, las alternativas a la prisión no deberían ser vistas como un privilegio elitista. Ni un regalo para los ricos. Exacto. Deberían ser la norma general, el estándar básico que un sistema de justicia civilizado aplica para castigar y disuadir, pero sin necesidad de destruir vidas humanas innecesariamente en una celda. Bueno, pues, ¿qué significa todo esto al final del día? Para quienes nos escuchan hoy. Y para recapitular un poco este intenso viaje por las entrañas de la justicia. A ver, Perseguir y castigar los delitos económicos es absolutamente necesario.
Sin duda. Pero el sistema camina sobre el filo de una navaja constante. Flexibilizar las normas con leyes en blanco, calcular el impacto del parasitismo corporativo de esa gota en el río y analizar si una empresa ocultó información adrede en sus servidores. Sí, es un encaje de bolillos. Todo esto es un ejercicio de adaptación vital para que la ley no se quede obsoleta frente a la innovación financiera. Totalmente. Sin embargo, en el momento crítico, cuando el juez se sienta a dictar sentencia, utilizar la cárcel, que es al final la herramienta más violenta que posee un Estado, simplemente para calmar la indignación de Twitter o enviar un mensaje político, eso quiebra las reglas fundamentales de nuestra justicia. Es un equilibrio extremadamente frágil. Y si el derecho penal pierde su anclaje en esa proporcionalidad y se deja llevar simplemente por el clamor público del momento, pues corremos el riesgo gravísimo de convertir los tribunales en un mero espectáculo de represalias. Y eso no beneficia a nadie a largo plazo. A nadie. Una advertencia profunda y súper necesaria. Pero bueno, antes de despedirnos por hoy, me gustaría dejar sobre la mesa un último pensamiento provocativo para nuestra audiencia. A ver con qué nos sorprendes. Una idea para mirar un poco hacia el horizonte y que, creo, lleva todo este marco analítico del que hemos hablado un paso más allá. Dispara. Fíjate, el análisis nos ha revelado que para poder culpar legalmente a una corporación corporativa, hemos tenido que equiparar su supuesta conciencia con la información que fluyó por sus oficinas y sus servidores. La analogía a relaciones, sí. Exacto. Pero claro, pensemos en el ecosistema empresarial que ya está asomando hoy en día. ¿Inteligencia artificial? Ahí voy. ¿Qué sucede cuando esos flujos de información y esas decisiones financieras tan complejas ya no pasan por una junta directiva formada por humanos? Menuda caja de Pandora. Imagínate una inteligencia artificial totalmente autónoma, que está integrada directamente en los servidores de un banco de inversión, y ha sido programada simplemente con un objetivo primario superbásico: optimizar la rentabilidad de las inversiones al máximo. Vale. Si ese algoritmo, procesando miles de terabytes de datos en microsegundos, decide de forma totalmente independiente ejecutar una maniobra ilegal de manipulación de mercado, de colusión, solo para maximizar los beneficios, y lo hace sin que ningún operador humano lo haya previsto, diseñado ni autorizado explícitamente, Se me ponen los pelos de punta. ¿a quién pertenece entonces esa culpabilidad analógica? O sea, si la información es la mente de la empresa, ¿estamos preparados legalmente para castigar la mente de un software que actúa por su cuenta? Es una pregunta espectacular. ¿O nuestra arquitectura legal, toda esta de las 3 cajas de la que hemos hablado hoy, de repente se va a quedar completamente obsoleta frente a un ente que ni siquiera es humano ni jurídico? Ahí lo dejo para que le den una vuelta. Madre mía, para reflexionar, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda a todos y todas. Mantengan siempre la curiosidad despierta, sigan cuestionando las estructuras que a veces damos por sentadas y presten mucha atención a las complejas reglas que sostienen el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima.